Y ahora vamos a escuchar al doctor Félix Aranday Cortés, médico psiquiatra, adictólogo en Fundación Almacia. La que sigue, por favor. Afortunadamente le voy a dar continuidad a muchos de los planteamientos de las exposiciones previas. Efectivamente, el problema de las adicciones es un fenómeno hipercomplejo y multidimensional. Para aterrizarnos en México, la hipercomplejidad en México establece desde la zona de la cual estamos hablando el conflicto. No es lo mismo el panorama adictológico en el norte, en la frontera norte, que en la frontera sur. No es lo mismo en el centro, no es lo mismo en la periferia. Incluso en un solo estado, en un mismo estado, suponiendo que podemos tomar como muestra Querétaro, tenemos mucho que ver si el gobierno, si estamos hablando del gobierno estatal, si estamos hablando de políticas federales o estamos lidiando con el aterrizaje de políticas estatales a las realidades municipales. México, en ese sentido, es un país de mucha complejidad, donde, sin embargo, ha existido una característica que ha permeado los sistemas de salud, que es efectivamente el abordaje de los problemas por dependencia a sustancias, trastornos derivados del uso de sustancias o trastornos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. Se han permeado en todos los niveles por una moral. Juan hablaba de una moral puritana en Estados Unidos que marcó grandes hitos de políticas públicas que hasta el momento se siguen dando. En México, el problema de las adicciones es un problema de moral, efectivamente, pero de moral guadalupana, y de moral guadalupana mal entendida. Entonces, esto incide en el tratamiento, en la identificación, en el diagnóstico oportuno, porque todos aquellos sujetos involucrados en esta cadena son permeados directa o indirectamente por esta moral. Efectivamente se planteó una pregunta. El Estado sí ha estado preocupado por políticas de drogas. Claramente, si vemos la evolución histórica de aproximadamente 100 años de los modelos estatales mexicanos, hemos visto que en el momento donde el tabaquismo, que es la primera de las drogas que empezó a generar conflictos, cuando las unidades cardiovasculares estaban llenas de pacientes con trastornos derivados del uso del tabaco, en ese momento comenzó a incidir con ciertas políticas que ahora sí corrieron desde la promoción, la prevención, la detección oportuna, y ha estado cambiando la incidencia en ciertos estratos de la personalidad. Ahí viene lo dimensional. No es lo mismo que alguien que tiene acceso a un tratamiento farmacológico de primera generación pueda dejar de fumar, aquellos que con simple voluntad se lo empiezan a aventar, porque no tienen dentro de sus posibilidades, que se considera gasto catastrófico, la posibilidad de invertir más del 40% del salario mínimo en el manejo de las drogas, independientemente de si tienen cáncer pulmonar, si tienen trastornos respiratorios, si tienen trastornos circulatorios. Entonces ahí cambia el estrato, sin dejar a un lado el poder adictológico de la sustancia. El tabaco es una de las drogas con mayor potencial adictológico. Por otro lado, efectivamente, en segundo lugar tendríamos el alcohol. En estos 100 años hemos visto que el consumo de etanol y los trastornos relacionados al consumo de alcohol han generado mucho más muertes que cualquier otra droga, directas a través de problemas con los que seguimos lidiando, que es cirrosis alcohólica, trastornos digestivos asociados y neurológicos asociados al consumo de etanol, hasta aquellos, vamos moviendo la dimensión, chicos que tienen 12 años y los fines de semana se convierten en verdaderas bombas de tiempo en camionetas supercargadas y generan una cantidad de lesionados directos e indirectos asociados al consumo de esa droga. Este fenómeno no nos podemos aproximar a partir de una lógica lineal, que es el gran error. Una lógica lineal establece entonces, que es el positivismo, si yo le doy cierto medicamento a un individuo para que deje de consumir alcohol, va a dejar de consumir alcohol. No, incluso con medicamentos que son anticomiciales asociados a la disminución del consumo de etanol, el paciente deja de tomárselos para bebe los fines de semana y el lunes nuevamente se toma su tratamiento.
Entonces, esta es parte de lo que tenemos que aproximarnos. La dificultad está en el sujeto, la relación del sujeto con las sustancias. En tercer punto tenemos, dentro de este panorama, en México, tenemos los inhalables, donde francamente los inhalables, ese conflicto está asociado, si bien a un estrato sociocultural y socioeconómico bajo, no sociocultural, socioeconómico bajo, en el punto donde es una sustancia que fácilmente o relativamente fácil se pudiese regular y no se regula. O sea, ahí tenemos un problema de regulación. Sin embargo, se reguló muy rápido el uso de cigarrillos electrónicos, rapidísimo. La COFEPRIS sigue con su guerra en contra del cigarro electrónico. ¿Por qué? Porque si fuéramos una sociedad menos hipócrita, hubiésemos iniciado una guerra contra Philip Morris y no contra el Chapo Guzmán. Porque la muerte por tabaco, o sea, por cualquier droga, drogas más, los inhalables de tipo anfetamínico, el crack, ha generado el 2% de las muertes comparado con el 100% de las muertes en tabaco en los últimos 20 años. Entonces, técnicamente el alcohol y el tabaco, que son drogas relativamente reguladas, constituyen un problema de salud pública más allá de la cocaína. Desgraciadamente, los problemas con drogas como los inhalables no son registrados, porque las causas de muerte no se asocian, o sea, es el problema de estadística que tenemos en México, no son evaluadas. Entonces, la mayor parte de la investigación se centra en un estrato de la población que tiene que ser considerado al respecto de las características personales de esa población, que era uno de los grandes conflictos que se tuvo en la instalación de los centros Nueva Vida. Llegábamos a algunos municipios y decían: oye, brother, yo aquí no quiero un centro Nueva Vida, yo necesito un jardín de niños, yo necesito áreas verdes, yo en este punto no lo necesito. La misma comunidad, cuando se puede o se gestiona o se autogestiona, va generando sus demandas para paliar el problema de las adicciones. Yo lo que necesito es que me cuiden ese parque donde van los viciosos a drogarse. Y efectivamente, la recuperación de espacios públicos, el desarrollo social, bien entendido, no a partir de un discurso político, en grandes estudios se ha establecido que es uno de los factores protectores. La familia, sin irnos al papel o a la visión romántica donde la familia es el único factor protector, también influye, sí, también influye, pero para que una familia esté integrada tiene que haber empleos. Y entonces existen municipios donde los padres de familia salen a las ciudades a trabajar y los niños, si bien les van, están a cargo de una abuela. Y entonces ese grupo se empieza a volver vulnerable. La segunda pregunta que haría es: ¿la política actual de drogas a quién le beneficia? Porque es una política donde se cae, incluso las personas que nos dedicamos a esto, caemos en el punto de creer que el crimen organizado es igual a narcotráfico. Y son dos cosas totalmente distintas. Hablaron en el curso de estas exposiciones, hablaron de situaciones como los casinos. Gran parte de los casinos están asociadas o no al crimen organizado, es algo que está entre signos de interrogación. Los secuestros es parte del crimen organizado que no cruza por el narcotráfico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque asociar el problema de las adicciones con el narcotráfico y con el fenómeno del crimen organizado que ha permeado esferas estatales es un punto muy, muy, muy delicado, que permea instituciones de salud, lo hace. ¿Ok? La que sigue. Entonces, desde el punto de vista, en lo que a mí me consta para establecer una postura en esta intervención, tenemos que hablar desde 4 dimensiones. Yo no estoy involucrando la dimensión espiritual, porque si no ya serían 5. Pero tenemos el área psicológica, biológica, social y política, que son 4 de estas dimensiones a través de las cuales podemos entender el uso de la marihuana. Efectivamente no hay un trastorno, no existe un trastorno por dependencia marihuana. En la última encuesta nacional de adicciones se establece que socialmente se tiene muchísimo más estigma para aquel que fuma marihuana que para aquel que fuma anfetaminas o cocaína.
el marihuano viene a ser el nuevo T por 8. Y entonces sobre este usuario recae un estigma social que efectivamente vemos a chicos con uso experimental de marihuana en centros de rehabilitación, donde el remedio termina siendo muchísimo más nocivo al respecto del entendimiento de lo que la adicción en sí mismo genera en cada etapa de la vida. Entonces, esa política o esa percepción social al respecto del uso de la marihuana que se ha relacionado en el ideario con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, lleva al sujeto a un estado de vulnerabilidad dentro de los sistemas de salud que se tiene que estar observando. ¿La que sigue? Tenemos que entender que el sujeto, a través de las sustancias psicoactivas, accede a un estado de goce y de libertad ilimitada, y con eso nadie puede. El ser humano genéticamente, antropológicamente, va a acceder a cualquier situación o a cualquier experiencia que le haga experimentar un goce y una libertad. Y entonces, en este sentido, decía uno de mis profesores, es muchísimo más fácil meterse 3 piedras de crack y sentir ese placer que pararte y ganarte el premio Nobel y que todos te están aplaudiendo. Es esa misma experiencia. Aquel sujeto que accede a través de una vía formal a un goce, lo logra aquel sujeto que la sustancia en sí misma le va a generar el mismo estadio de bienestar y de experiencia de libertad. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque en su gran mayoría las drogas generan estas condiciones. Sin ser tan puristas, una droga es aquella que te genera trascendencia del tiempo y del espacio, disminuye el deber ser, aumenta las capacidades del yo, incremento de la vivencia afectiva. La que sigue. Transitoriedad, nada tiene sentido o todo vale la pena. El ser humano puede utilizar una sustancia psicoactiva para pasársela bien o para tener un placer sádico y sufrir. El problema del alcoholismo es aquel, en algún grupo poblacional, hombres mayores de 50 años, donde se sirven su cubita, prenden su cigarrito, le ponen las canciones de José José y se ponen a llorar. Se ponen a llorar y así pueden acceder a su vida emocional al respecto de las malas decisiones que tomaron, la educación de sus hijos. Vaya, una serie de situaciones donde una droga es el vehículo para expresar una situación afectiva displacentera, pero es el único vehículo. ¿Ok? Entonces, una droga también tiene la característica de ser inmediata. Mencionaba hace rato el azúcar. Sí, el azúcar. El azúcar tiene capacidades organolépticas que generan una sensación de bienestar. El chocolate, la cafeína, efectivamente. El ser humano no puede ser alejado de esa libertad o de acceder a esa libertad y a ese goce, ya sea sádico o emocionalmente afectivo. Eso no se puede evaluar. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque tenemos toda una estructura neurológica que, si es estimulada, nos va a generar esa experiencia. Y entonces la psilocibina, que en ciertos frutos, en ciertos hongos, está determinada como una manera de intoxicar a los depredadores, en el ser humano genera una experiencia de trascendencia que difícilmente es equiparada. Y entonces el ser humano va a buscar, a través de estas vías, que son las vías dopaminérgicas, de acceder nuevamente a esa experiencia. De esa manera el ser humano ha sobrevivido. Este sistema está ahí porque, a través de por ejemplo, sirve para experimentar en el bebé el placer de la lactancia materna. Cuando un bebé se aproxima en una situación de apego a alimentarse, genera esta experiencia de placer. Entonces, el placer y esta recurrencia está inscrita en nuestro sistema nervioso central, efectivamente. Y ya, por mucho moral que le echemos, ni Dios Padre nos lo va a quitar. ¿La que sigue? Esto es muy importante. Es aquí donde se quiebra a momentos el romanticismo de una sustancia. Porque una sustancia depende del nivel
puede generar una conducta de búsqueda. Sí, me gustó, voy a acceder a ella. No me gustó, es muy probable que ya no acceda a ella. Por eso existe algo que se llama el priming. Hay drogas, hay un cierto tipo de drogas que le sirven a cierto tipo de individuos. Hay individuos que se la pasan muy mal con la marihuana, muy mal, y en serio no lo vuelven a hacer. Pero si este mismo sujeto tú le das una benzodiazepina, que es una sustancia legal de la cual se abusa mucho en México, va a decir: de aquí soy yo, esta sustancia me gusta. Si a alguien ansioso le das una anfetamina, la va a rechazar. Pero si le das, por ejemplo, mescalina, le va a encantar, porque se va a disociar. Entonces, ¿existe un cierto tipo de droga para cierto tipo de individuo? Sí. Es complicado saber, desde genéticamente hasta socialmente, qué droga va a satisfacer a un individuo. Pues ahí no hay más. Me gusta porque me gusta. Y hay cosas que no me gustan porque no me gustan. Y a partir de esa lógica, pues prácticamente ya no hay más que hacer. Sin embargo, una vez que se tiene esa sustancia, esta sustancia A para un sujeto A, entonces va a haber una conducta de autoadministración. La voy a buscar, la voy a buscar, la voy a buscar, hasta que se refuerce la conducta. Y yo sé que en ciertas situaciones, aunque la lógica no nos lleve, por ejemplo, hay un ejemplo, el tabaco efectivamente al principio ayuda a los sujetos a tener mejor atención y concentración y memoria, porque tenemos receptores nicotínicos que, al ser estimulados con la nicotina, aumentan las capacidades de comprensión, sí, hasta cierto nivel, hasta el nivel donde el cerebro se satura y se hace tolerante a esa sustancia. Y entonces, antes de los exámenes de universidad, ves a los chicos, bueno, desde primaria, ves al sujeto autoadministrándose hasta un punto donde dice: ya tengo crudo de cigarro. Porque viene lo siguiente. Es el punto donde el sujeto ya, al menos neurobiológicamente, no puede tener un control sobre la sustancia. Va a seguir accediendo a esa sustancia. En farmacología hay algo que se llama dosis letal 50, que es cuando tienes una población, le administras una droga, la dosis letal 50 es donde el 50% de los sujetos de experimentación mueren. Entonces empieza la conducta autocompulsiva de autoadministración, donde otra parte del cerebro se inhibe, que es la corteza prefrontal, y el sujeto puede autoadministrarse hasta morir. Y entonces tenemos sujetos que efectivamente, como decía una de las exposiciones, mi padre puede matar por un cigarro. Efectivamente, hay sujetos que pueden vender a su familia, asociarse al crimen organizado con trata, muchos fenómenos asociados por 2 piedras. Sí, en toxicológica hemos tenido experiencias donde los usuarios de cocaína agarran a sus hijos recién nacidos y los ponen: o me das 3 piedras o aviento al chamaco. Y lo hacen. Es un estado de enajenación neurobiológico que se puede reproducir. Entonces es ahí donde nos enfrentamos al segundo problema. Hemos estado disminuyendo la percepción de riesgo en algunas sustancias. La percepción de riesgo es el entendimiento de lo que la sustancia genera en el individuo, que farmacológicamente lo va a generar. La que sigue. Y entonces, al aproximarnos a esto, podemos abordar que las adicciones se conciben como un problema de libertades, ya que el sujeto siempre ha gozado de la posibilidad de acceder a ellas. La que sigue. Y como también lo vimos anteriormente, las sustancias han estado en el desarrollo histórico, en el desarrollo neurobiológico, en el desarrollo hepático, en el desarrollo gastrointestinal, en el desarrollo del ser humano. Y entonces ha existido una evolución del ser humano al respecto de las sustancias. Podemos ver el alcohol. En el hígado tenemos citocromos especializados que otras especies no tienen para metabolizar el alcohol. En el cerebro tenemos receptores cannabinoides. Tenemos receptores opiáceos para el dolor. La vivencia emocional del dolor en los seres humanos puede ser físico o psíquico. Y entonces, en alguno de estos 2 puntos, el ser humano va a hacer absolutamente todo para acceder a algo que lo libre de ese dolor. Y se tienen las vías para eso. La que sigue.
bueno, ni hablar de la economía, la industria de las adicciones, la industria de las drogas ha crecido a la par de la industria armamentista. Muchas drogas fueron probadas en las grandes guerras mundiales. Es la gran historia de las anfetaminas que hasta este momento se siguen utilizando y se siguen sintetizando. Entonces, no podemos dejar a un lado que también la historia de la medicina ha crecido a la par del uso de la cocaína, del uso del LSD. Entonces, no podemos tomar una sola visión para comprender el fenómeno, y más complicado para tratar el fenómeno. Y tenemos ciertas estadísticas que van reforzando esto. Te lo voy a dar más. ¿La que sigue? Por ejemplo, aquí en el anterior podemos ver que el uso de analgésicos es algo que ha crecido en México. El uso de drogas con receta ha crecido en México en cierta población. Y tenemos la frecuencia. Esta es una gráfica tomada de el estudio de discriminación en poblaciones con dependencia de las sustancias de la CONAPRED. La CONAPRED hace un estudio muy interesante donde se puede observar cuáles son en varios centros de rehabilitación las drogas que se han asociado más a fenómenos de discriminación, tanto del sujeto como de sus familiares. La que sigue, ahí tenemos el alcohol, la cocaína, y la que sigue, los distintos, desde aquellas personas que fueron expuestas in útero a sustancias que tienen problemas, hasta el grupo más fuerte, que es la adolescencia, de mayor impacto, en el que están teniendo las sustancias en México y después en el declive. En cada uno de los grupos podemos ver que se han presentado, por ejemplo, en infantes, verdaderos síndromes de abstinencia relacionados a metilfenidato, relacionados a drogas, que están teniendo una gran explosión en México para tratar el famoso trastorno por déficit de atención. Y entonces nos aproximamos al hecho que al existir un sobrediagnóstico que ha usado la industria farmacéutica, se empiezan a tener síndromes que, por más que se enmascaren, son relacionados a tolerancia y dependencia, hasta en menores etapas de la vida, donde los analgésicos opiáceos y las benzodiazepinas generan un efecto en la calidad de vida. Lo tenemos. La que sigue, voy a ir un poquito más rápido. En la gran historia de las políticas de drogas en México, se ve que cuando incrementa el consumo y existe un impacto de las sustancias, se mete una política de control. Una política de control que se dirige a disminuir el consumo o a segregar a los consumidores, a disminuir la oferta o a aniquilar a aquellos que la consumen. Nos podemos ir desde épocas prehispánicas hasta la guerra contra las drogas. Estas políticas de control son cíclicas y permean, como lo dije inicialmente, el sistema de salud. ¿La que sigue? El punto aquí es que tenemos dos poblaciones. En aquellas donde no existe un puente de comprensión con los sujetos que usan sustancias y con aquellos que sí. Entonces, al tener este fenómeno de división entre aquellos que las usan y aquellos que no acceden, existe una gran fisura a través de la cual los sistemas de prevención, los sistemas de tratamiento, de detección oportuna han fracasado. La detección oportuna en escuelas ha fracasado al respecto. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: las escuelas privadas no lo permiten, las escuelas públicas ni siquiera le preguntan a los papás. Y entonces tenemos sistemas de detección que tienden a criminalizar a ciertos estratos de la población. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces tenemos tres factores, y con esto voy a terminar. El estigma en relación a las adicciones, que es una asunción general de estereotipos físicos, morales, sociales negativos que definen a las personas adictas con características peculiares. O el adicto es débil, o es socialmente deleznable, o es moral, es un criminal, siempre va a acceder a una ¿me explico? Entonces aquí tenemos una serie, un ideario colectivo que reduce las posibilidades de desarrollo de esa persona.
independientemente del nivel biológico en el que se encuentre. Si un chico de 13 años con un problema o con consumo experimental, que ni siquiera es un problema de marihuana, se le carga un estigma, entonces tenemos una complicación. ¿Cómo tratar a un sujeto con un problema de dependencia de sustancias? Uno, no generando estructuras especializadas para tratarlo. Tiene que ser inserto en los centros actuales o en el Sistema Nacional de Salud, con políticas claras al respecto de su tratamiento, sí. México es uno de los pocos países que tiene lineamientos mínimos para tratar a sujetos con dependencia de sustancias, y eso es una aberración. No hay lineamientos mínimos para tratar a un sujeto con infarto agudo al miocardio, no existen lineamientos mínimos para tratar a un sujeto con diabetes mellitus. Entonces, ¿por qué sí existe? ¿A quién le conviene que existan lineamientos mínimos? La que sigue. La discriminación es una consecuencia misma del establecimiento de estereotipos negativos sobre un grupo social, al percibir a otra persona como inferior o incluso como una amenaza. En ese punto empieza una jerarquización social donde al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Y existen situaciones aberrantes, como son los anexos, que son verdaderos centros de detención, donde efectivamente se rompe al sujeto, pierde su estructura como sujeto de derechos, y es muy fácil entrar y muy difícil salir. La que sigue. Y la discriminación, que son resultado de las que no son resultado de las elecciones o preferencias personales, son generadas primordialmente por la estructura, por instituciones culturales o políticas. En el punto donde surge la discriminación, entonces se termina de estructurar la que sigue este tipo de situaciones, donde se legaliza lo ilegal para ese estrato de la personalidad, donde si se aleja del centro es más proclive a estar en estados de vulnerabilidad, donde es más posible que entre a un centro de rehabilitación y no muera por los maltratos, sino que muera por francas ejecuciones, como se ha visto en México, y donde no todos los que están ahí son adictos per se, son dependientes per se. ¿Ok? ¿La que sigue? Seguimos con el modelo de vicios y virtudes, y otra de los puntos específicos es que la mayor parte de los modelos en México parte de generar en el sujeto una serie de culpas que se cree van a sustituir todo aquello que el Estado no ha podido hacer. La única forma de que un sujeto en cierto estrato de dependencia no consuma de la sustancia es que esté alejado de la sustancia, que no exista una oferta de esa sustancia, o que exista la oferta con una regulación específica, con una regulación sólida, que también cae en el punto, al menos de México, donde no se ha podido regularizar, por ejemplo, los rastros. Si no se ha podido regularizar los rastros, ¿cómo le vamos a entrar a regular la marihuana? No se ha podido regular el tabaco, no se ha podido regular el alcohol, no se puede regular los inhalables. La que sigue, no se ha querido. Entonces, al final, para buscar un tratamiento equitativo, los modelos que se han aproximado al uso son modelos que se insertan dentro de estructuras concebidas donde se invierte en el desarrollo del capital humano, donde se invierte en terapeutas, donde se invierte en médicos especializados, donde se invierte en al menos esta política de atención, que sin ser paternalista le da al sujeto, le confiere al sujeto la posibilidad de atenderse cuando él se siente en esta posibilidad. Todas las drogas dan un punto donde en distintas disciplinas se ha dicho, se ha tocado fondo y el sujeto busca un punto donde dice, esto al menos ya no está dentro de mi esfera del placer, esto ya no me está haciendo gozar, esto ya no está dentro de mi concepción, esto ya me genera muchas pérdidas, y ahí piden ayuda. Si no mueren por causas paralelas como lo estuvimos viendo, piden ayuda. La gran dificultad de México es que no existen las condiciones o no existe el sistema que les pueda brindar ayuda, y los que hay son efectivamente esfuerzos loables de la sociedad civil. Eso es todo.
Félix Aranday,